Muy bien. Seguimos con el estudio de Apocalipsis, con la iglesia de la Odisea, y con eso acabamos ya con el estudio de las 7 iglesias del Asia Menor. Así que, sin más preámbulos, dentro de lo que son las cosas que son, que es la iglesia, el tiempo actual, la iglesia sexta parte, como digo, mensaje al ángel de la iglesia en la Odisea. Vamos a ver un poquito acerca de la Odisea. ¿Qué es la Odisea o qué fue la Odisea? Bueno, es la 7ª y última carta dirigida a las iglesias del Asia Menor. Como dije, la Odisea se encontraba a 65 kilómetros al sureste de Filadelfia, junto al río Lico. Sus ruinas se encuentran, estas ruinas se pueden encontrar junto al actual Denizli, cerca de Jonaz, la antigua Colosas. Fue fundada por Antíoco II, quien le puso el nombre de su esposa, la Odisea, que significa justicia o juicio del pueblo. Y ella le recompensó matándole. Interesante. ¿Cómo eran las cosas entonces? No muy diferentes a como son hoy en día también. Le envenenó. Y desde el comienzo de la época romana fue un gran centro comercial y administrativo, me refiero a la Odisea. Fue sacudida por numerosos terremotos durante los años 60 y 61 de nuestra era y, sin embargo, no quiso aceptar ninguna ayuda monetaria, orgullosa de su riqueza. La Odisea fue destruida por completo en el año 1042, en plena Edad Media. Seguimos un poquito más. La iglesia fue fundada probablemente por Epáfras de Colosas, según vemos en Colosenses 1:6. La carta que el Señor dirige al responsable de la iglesia es la más severa y no se halla en ella ninguna alabanza, a diferencia de la enviada al de Filadelfia. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar ya a hacer el estudio, a ver el estudio sobre el mensaje del Señor a través de su ángel, o a su ángel de la iglesia de Filadelfia. Vemos el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Bueno, vemos también dirigida al principal de la iglesia, está situada en la Odisea. El Señor se presenta a sí mismo como el amén. Cristo es el amén de Dios, porque en él la voluntad de Dios halla su perfecto cumplimiento. Cristo es el amén, la seguridad de que en él Dios está con nosotros. Esto es muy importante, porque Cristo, al llamarse el amén, lo que está diciendo es que todo lo que él dice se cumple, no hay más. O sea, es irrevocable. Y eso es bueno, porque Dios es el principio y es el fin. Jesucristo es el principio y el fin de todas las cosas, por lo tanto, él es el amén. Lo que él dice se cumple siempre. También se presenta como el testigo fiel y veraz. Cristo hombre es el testigo fiel y veraz de Dios y nos comisiona a su vez a ser testigos fieles y veraces de él. Como vemos en Hechos 1:8, que nos comisiona a ser testigos. También se presenta a sí mismo como el principio de la creación de Dios. La palabra que se traduce por principio es la palabra griega argé, que tiene aquí el sentido de soberano. Es decir, que debíamos entender esto como él es el soberano de la creación de Dios. El Padre y el Hijo, junto con el Espíritu Santo, hicieron la creación, como sabemos por la palabra del Señor. Esta es la presentación. Cristo es el soberano de la creación, es el autor de la vida. La creación fue hecha por Dios y el Verbo, es decir, Cristo, era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:2-3. Muy bien. Entramos. Versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, eso escuchándolo de parte del Señor es muy fuerte. Eso es fuerte escuchándolo de parte de cualquiera. Si alguien te dice, porque no eres ni esto ni lo otro, te voy a vomitar de mi boca, es fuerte. Pero que lo diga Dios en la persona de Jesucristo, pues no tiene ni punto de comparación, ¿verdad? Ahora vamos a ver a qué venía a colación todo esto, porque eso tiene un sentido muy específico por ser la Odisea, lo que fue y dónde estaba. Pero lo vamos a ver. Solamente decir, en principio, que no abre su misiva con alabanza ninguna, sino que directamente la reprensión se hace manifiesta. ¿Y de qué manera, no? Ahora, ¿por qué usó el Señor esta reprensión? Pues porque los habitantes de la Odisea conocían bien el asunto.
De Colosas y de Hierápolis, que eran ciudades cercanas, por unas cañerías de las que todavía se conservan restos, venía a la Odisea las aguas termales que poco a poco se iban entibiando a su paso bajo el terreno hasta llegar a las termas de los baños de la ciudad. La cosa era así: venía el agua termal, agua caliente de cierto lugar, pasaba por tuberías, iba enfriando, no hasta el punto de enfriarse del todo, sino solamente quedarse tibia. También se entrecruzaba con otras cañerías, otras tuberías, por donde venía el agua fría de las montañas. Entonces, ese agua caliente se iba haciéndose tibia. Y todos sabemos lo que ocurre cuando bebemos un vaso de agua tibia, que nos produce más bien asco. Más bien lo queremos, no queremos beber eso, ¿eh? Por eso dice que porque no eres ni frío ni eres caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Y luego veremos qué significa esa tibieza, aunque lo podemos entender. Evidentemente se estaba refiriendo a la tibieza espiritual, ¿no? La tibieza espiritual de esa iglesia. Lamentablemente sabemos que vivimos en el tiempo en el que las iglesias, no estamos hablando aquí de la iglesia espiritualmente hablando, la que discierne Dios, la avivada por el Espíritu, sino la tibieza, la iglesia desde una perspectiva natural, las iglesias, pues estamos bajo el síndrome de la Odisea, que es la última expresión de la iglesia antes de que el Señor venga a buscarla. Es el tiempo en el cual estamos, y eso lo podemos ver, y es verdad, en muchas partes. El agua termal entibiada por el terreno. Dice Matthew Henry, esta agua era inadecuada para el baño y nauseabunda para beberla. Es decir, que no cumplía ni con un propósito ni con el otro. En definitiva, no servía para nada. Este es el problema de los cristianos tibios. Porque está hablando de cristianos, ¿eh? No está hablando de gente que dice que es cristiana, pero no lo es. Realmente no. Está hablando de cristianos, pero que están apagando el espíritu. Entonces los cristianos, cuando apagamos el espíritu, o cuando se apaga el espíritu, nos volvemos tibios. Y lo que el Señor nos dice, o lo que el Señor dice a esos cristianos, es tan fuerte como lo que dijo a los cristianos tibios de la Odisea. No cambia, el Señor no cambia. El Señor no cambia. En ese sentido dice lo mismo. Por eso dice, ojalá fueses frío o caliente. Porque esa iglesia no era frío en el sentido de rechazar abiertamente al Señor, y no era caliente, es decir, no ardía en el celo por el Señor y su obra. No era, como decimos aquí en Castilla, ni chicha ni limoná, ¿eh? No era ni una cosa, más bien en el sur. No era ni una cosa ni otra, era entre medio. Es mejor definirse. Siempre en la vida es mejor definirse, si en un lado o en otro, pero en medio no puedes estar mucho tiempo porque seguramente perderás el equilibrio y al final te vas a caer. Así que lo mejor es definirse. Entonces, como consecuencia de ser como agua tibia en la boca, cosa que es desagradable al paladar, el Señor está a punto de escupirla. En el original griego no dice que categóricamente la va a escupir de su boca, sino que está a punto de hacerlo. Esto es importante entenderlo, porque muchos han dicho, bueno, pues el Señor va a escupir de su boca a todos los cristianos tibios. Pues entonces tendría que escupir, yo no sé qué porcentaje sería, si pensamos en todos los cristianos de toda la época cristiana, en la época de la Iglesia, pues un porcentaje altísimo, ¿verdad? Está a punto de hacerlo. En definitiva, lo que el Señor quiere transmitirnos es que para Él es desagradable que vivamos así. Eso es lo que quiere, ese es el mensaje. Y el Señor muchas veces siempre habla en hebraísmos, es decir, en presuntas exageraciones, es muy típico de la manera hebrea de pensar, para que podamos entender la gravedad del asunto y hacer algo al respecto, ¿eh? Es como por ejemplo cuando alguien dice, no sé, no quiero decir algo inapropiado, pero algo que es muy grande, muy gordo, y te voy a pegar, ¿no? Eso no molesta a nadie. Te voy a pegar una paliza, ¿no? ¿Y lo va a hacer? No lo va a hacer. Pero es una manera de decir, lo que estás diciendo me está ofendiendo o es... No debes decirlo hasta el punto que mereces, a lo mejor hipotéticamente mereces que alguien te... Pues es una manera de hablar. En definitiva, la cuestión no es tanto en el palo en sí, sino en el hecho de que tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo o hacer lo que debes hacer, sea por acción o por omisión, de manera que las consecuencias de tus actos
pues no lleguen a ser demasiado graves. Eso es lo que quiere decir. Básicamente ese es el tema. Matthew Henry escribe, y leemos así textualmente: la temperatura espiritual de la Iglesia, tanto en su comunión con el Señor y entre los hermanos, como en su menguado afán de testificar del Evangelio, provocaba las náuseas de Jesucristo. Claro, si comparamos esa Iglesia tibia con la Iglesia apostólica, con los apóstoles de Cristo, que estaban dispuestos a entregar sus vidas, de hecho estaban entregando sus vidas cada día por amor al Señor, imaginemos la gran diferencia, ¿verdad? Y no es que el Señor nos está pidiendo sacrificios inútiles, no es que el Señor nos está pidiendo que convirtamos las almas, porque el único que puede convertir las almas es Dios, está claro, o cosas por el estilo. Dios no nos pide imposibles, pero Dios sí nos pide que le amemos de verdad. Y amarle de verdad es posible porque Él nos da de la gracia, de su gracia, para poder hacerlo. No es porque nosotros en nosotros mismos le podamos amar, eso es imposible. Pero por su gracia sí podemos amarle y debemos amarle. Y consecuentemente, hacer las cosas que le son agradables, con respecto a Dios, con respecto a Él y con respecto a los demás. Básicamente es eso. Nosotros los cristianos tenemos la opción de obedecer, o tenemos, lamentablemente, la opción de desobedecer. No vamos a dejar de ser cristianos por eso, pero evidentemente hay consecuencias eternas también. No en manera de perdición, ni mucho menos, pero sí en tener una entrada más amplia o menos amplia en el reino de los cielos, como la palabra lo dice también. Claro, porque todo tiene sus consecuencias eternas, como sabemos muy bien. Bueno, seguimos. El comentario de Iván Barchuk, este comentario lo hizo él, es el comentario del libro de Apocalipsis durante la Segunda Guerra Mundial, porque este señor pensaba que Hitler iba a ser el anticristo. Entonces hizo un comentario sobre el libro de Apocalipsis pensando de esta manera. Bueno, en eso se equivocó, pero en otras cosas no se equivocó. Y creo que una de ellas es esta. Él dijo: deberían meditar sobre estas palabras los cristianos de nuestros días, porque estas palabras del Señor corresponden a nuestro periodo. Pensáis de vosotros mismos que no sois ateos, pero es que resulta difícil también llamaros hijos de Dios. No dice resulta imposible, pero dice difícil. Parecéis como no estar en el mundo, pero miráis siempre al mundo al igual que la mujer de Lot. Vuestras almas están como divididas en dos. En el templo sois santos, pero fuera de él mundanos. Debido a que no se puede servir a Dios y a Mamón, las almas así divididas se han entibiado para Dios, mientras que se inclinan cada vez más hacia Mamón, tales creyentes no pueden ser agradables a Dios. Bueno, habría que matizar, no todos los casos son iguales, ni muchísimo menos, pero sí es interesante lo que está diciendo, aunque suena un poquito condenatorio, pero sí nos tiene que dar que pensar, de manera que podamos proceder en el sentido contrario, como está diciendo. Es cierto que no se puede servir a Dios y a Mamón. Mamón es el dios del dinero, y el problema no es el dinero, pues el amor al dinero. Un cristiano no debía tener eso, ni mucho menos, ¿no? Es posible estar metido en las cosas de este mundo, pero no nos tenemos que dejar contaminar por las cosas de este mundo. Entonces, ahí está esta separación este equilibrio tan complicado, ¿no? Porque es verdad que nos ha tocado vivir en un mundo que es muy materialista. Yo pienso que estamos viviendo en el tiempo histórico de mayor materialismo y hedonismo de toda la historia de la humanidad. Eso Dios lo sabe también. Es decir, no es fácil ser cristiano hoy en día. No es fácil. No por las persecuciones, porque no hay persecuciones como las que había entonces. No es por esa razón, es por el hecho que estamos viendo. Porque el espíritu de este mundo es muy fuerte. Razón de más para realmente buscar el agradar a Dios, y eso solo podemos hacerlo empezando por tener una comunión con Dios lo más amplia y lo más profunda posible. Eso Dios lo hace, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, y esto es importantísimo, porque si no hacemos nuestra parte, la relación siempre es entre dos personas, ¿verdad? Entonces, por mucho que una persona haga su parte, si la otra persona no hace su parte, no funciona. Los dos tienen que hacer su parte. Tenemos la garantía de que Dios lo hace. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte en oración, en entender la palabra, en búsqueda genuina de Dios.
Y a partir de ahí todo lo demás se irá haciendo también, todo se irá poniendo en orden, poco a poco. Pero Dios no quiere que dejemos de disfrutar de las cosas, lo cual es una estupidez. Yo puedo ver en el caso de Salomón, pues Salomón cuando iba recto delante de Dios, ¿no? Después ya al final ya degeneró, pero cuando iba recto delante de Dios, él disfrutaba de las cosas. Bueno, la persona más rica del universo es el mismo Dios, o sea, no hay problema con las cosas, el problema es cómo enfocamos las cosas. Si las cosas nos van a superar, el amor a las cosas, quiero decir, nos va a superar o no. Ahí está la cuestión. Otra vez, la línea es muy fina y necesitamos que el Espíritu de Dios nos guíe siempre. Los de la Odisea no tenían ese temor de Dios, es evidente. Por eso el Señor les habla con esa dureza. Os voy a vomitar de mi boca, como diciendo, merecéis que os vomite de mi boca. No voy a decir que lo voy a hacer, pero es como si lo fuera a hacer, porque es lo que merecéis. Porque no estáis buscándome de corazón, sino que estáis solamente buscando el agradaros a vosotros mismos en el día a día. Y eso era para la Odisea. Pero fíjate, hermano mío, que me estás viendo y escuchando, si eso no es también para una inmensísima mayoría de cristianos hoy en día, que estamos también bajo el espíritu de la Odisea de alguna manera. O estamos en el mundo que es la Odisea, y que fácilmente podemos estar embelesados con este mundo. Vamos a seguir. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Claro, aquí el problema está. O sea, los de la Odisea tienen un problema añadido. No solamente vivían en cierta manera de espaldas al Señor, amando las cosas del mundo, sino que es que además se sentían orgullosos y con cierta soberbia de proceder de ese modo. Es un pecado añadido. La inmensa mayoría de los cristianos que viven bajo el espíritu de la Odisea en cierta proporción no actúan así. No dicen yo puedo, yo soy rico, yo soy suficiente, como diciendo yo no necesito a Dios. A ver, sí le necesito, pero es como si no le necesitara, porque ya me valgo de mí mismo, de mis logros, de mis estudios, de mi experiencia, de mi poder adquisitivo, o yo qué sé de qué, ¿no? En definitiva viven así. No son tantos estos cristianos, porque esto es una soberbia tremenda, un gran pecado, una gran burla, una gran ofensa delante de Dios. La inmensa mayoría de los cristianos que viven en el fuego del Señor, quizás no tienen esa soberbia, pero igualmente viven bajo el estigma de este mundo y del amor a este mundo. Las dos cosas son malas, pero una es peor que la otra. Porque los que tienen esa soberbia no solamente viven bajo el estigma del mundo, sino que además se enorgullecen de eso. Eso pasaba con los de la Odisea. Por eso dice, yo soy rico. Claro, que normalmente no iban a decir, yo soy rico, y lo iban a decir así, yo soy rico. Pero es la actitud del corazón, y el Señor ve el corazón. Y entonces Él está diciendo, tú te crees autosuficiente en tu propia suficiencia, que no es más que una fantasía. Tú crees estas mentiras. Pero yo te digo que tú eres pobre, desventurado, miserable, ciego, desnudo. Y iremos viendo estas cosas que tienen su significado, ¿no? Y damos gracias a Dios de que la palabra de Dios es clara, no solamente para aquellos de la Odisea, sino para nosotros los cristianos de este tiempo, de este siglo. Así que aquellos miraban lo natural, lo material, estaban ciegos hacia lo invisible, lo intangible, lo espiritual, ciegos. Materialmente llenos pensaban que de nada más tenían necesidad, lo material les cegaba. Y también ocurre esto hoy en día. El problema no es acuciante cuando entendemos que hay iglesias y hay predicadores, pon las comillas ahí, que enseñan acerca de la prosperidad y como que la prosperidad material, se entiende, no espiritual. La prosperidad espiritual es buena. Y la prosperidad material no es que sea mala. El problema es cuando se pone en el lugar equivocado, cuando se la enaltece, ¿no? Y el problema de muchos de estos predicadores es que enseñan que si uno tiene prosperidad material es señal de que tiene prosperidad espiritual. Y eso es una mentira. Pero ellos dicen así,
porque su razonamiento es el siguiente. Dios bendice. Y es cierto que Dios bendice, claro que Dios bendice, y se goza en bendecir. Entonces dicen, si uno tiene prosperidad material, es porque Dios le ha prosperado espiritualmente para que tenga también prosperidad en lo material. Y al final la prosperidad espiritual es solamente la excusa para enaltecer la prosperidad material. La espiritual es la excusa para la material. Es terrible este engaño. Y esto se está enseñando. Y lo contrario también es verdad, lo que enseñan. Diciendo, si un cristiano no tiene prosperidad material, es señal de que no tiene prosperidad espiritual. Por lo tanto, enlazan un tipo de prosperidad con el otro, como que una cosa es siempre consecuencia de la otra. Esto es una falsa doctrina. Esto es falso, esto es mentira. Y hay que decirlo públicamente. Hay cristianos que son prosperados en lo natural y son cristianos que espiritualmente no están nada prosperados. Y lo contrario también es verdad. Una cosa no va siempre pareja con la otra, a veces puede ser, pero no se puede hacer una doctrina de eso, porque si se hace una doctrina de eso, caemos y se cae en un error muy grande. En el error de los de la Odisea, que al final ellos mismos se enorgullecían de su prosperidad natural porque pensaban que de alguna manera Dios estaba con ellos, agradándose con ellos. Y no hay peor mentira que esa, que llegar a creer que Dios se está agradando de ti cuando en realidad no es así, dado el caso. Entonces el ángel o responsable de la iglesia, cita en la Odisea, se jactaba de no necesitar de nada porque pensaba solo en lo material. Pero el Señor le dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vamos a ver, desventurado. En realidad espiritualmente era desventurado, es decir, alejado de la verdadera bendición de Dios, lejos de ser bienaventurado. Lo contrario de ser bienaventurado es desventurado, como todos entendemos, ¿verdad? El oro acumulado no era moneda corriente en el reino de Dios. Otra vez, tenían dinero, tenían posesiones, crecían en lo natural, en lo material, también vivían en una zona rica, ya pensaban, Dios nos está bendiciendo, esto es tremendo, gracias Señor que nos estás bendiciendo, gracias Señor, pero ellos espiritualmente estaban muy alejados de Dios. Y hoy en día pasa lo mismo, como ya he dicho. Miserable. A causa de creerse llenos de todo, se creían autosuficientes, no necesitados de nada ni de nadie, no vinculados a nadie más y por tanto encerrados en sí mismos. No obstante, el Señor les dice, tú eres un miserable. Esto es, según la etimología, un digno de lástima. Digno de lástima, miserable, digno de lástima. El Señor le está diciendo claramente que vivía bajo el engaño al creer en su autosuficiencia. Dios en su amor dice, cuando nos ve así o ve a los cristianos engañados, no es tanto que el Señor se enfada en el sentido de humano, ¿no? Como podemos enojarse, sino que nos ve como dignos de lástima, como diciendo, qué pena que no, mis hijos o mi hijo no está entendiendo nada. Y claro, eso tiene repercusiones eternas también, ¿no? Dios se duele. Yo creo que Dios, con nosotros, con los cristianos, no es tanto que Dios se enoja, es más bien que Dios se duele. Dios se duele. Porque los cristianos, los verdaderos cristianos, hemos sido creados cristianos, creados, hijos de Dios, para agradar a Dios, no para lo contrario. A veces no lo conseguimos, pero cuando es una rutina, el no agradarle, pues es como el padre con el hijo que siempre le está fallando, ¿no? Ese hijo que es hijo, pero que no sabe ser hijo. Pues el padre no es tanto que se enoja, es que se duele de tener un hijo así, tiene dolor, ¿no? Esa es la cuestión. No sé qué es peor, No sé qué es peor. 3. Pobre. Se creía rico el responsable de la iglesia de la Odisea, junto con los suyos, pero en realidad era menesteroso, que es peor que pobre, porque debía mendigar para poder sobrevivir espiritualmente hablando. Fíjate la diferencia con los de Esmirna.
Cuando dice pobre, en realidad la traducción mejor es menesteroso. Es decir, un menesteroso no solamente es pobre, sino que tiene que mendigar, tiene que pedir prestado siempre para poder llegar al día siguiente. Porque hay pobres que no necesitan eso. No tienen mucho, pero tienen lo suficiente como para poder avanzar en el día, pasar al día siguiente, sucesivamente. Pero estos eran menesterosos, porque necesitaban siempre. Y lo más triste es como cuando uno vive así y no acaba de entender que vive así, porque está demasiado embebido en las cosas mundanas, como estamos diciendo. 4. Ciego, en una ciudad como la Odisea, famosa por sus colirios. Creían que tenían buena vista. Quizás sí para los negocios e inversiones, pero la realidad es que espiritualmente hablando eran ciegos. Eso de la ceguera es un gran problema, porque claro, si uno está ciego, en lo natural, por estar ciego no puede ver, lógicamente, y tampoco puede ver porque está ciego, o sea, las dos cosas. Pero espiritualmente es exactamente lo mismo. Cuando uno está ciego espiritualmente, incluso puede creer que está viendo, pero no está viendo nada, o lo que está viendo no es verdad. ¿Y quién nos sacará de esa ceguera? El único que fehacientemente nos dice que estamos ciegos, que es Dios. Porque Dios no nos dice que estamos ciegos, y lo estamos, para dejarnos en nuestra ceguera, sino para darnos vista. Porque es el único que lo puede hacer, tanto en lo natural, si quiere, como lo hizo, fue el ejemplo, en Cristo en Israel, ¿verdad?, que daba vista a los ciegos, y esto era la señal que iba a dar vista espiritual a los ciegos espirituales, ¿verdad? Con mayor motivo da vista espiritual a aquellos que andamos ciegos. Solo Dios lo puede hacer. Pero claro, para que eso sea así, es imprescindible que el ciego espiritual primero reconozca que lo está. Y 2, clame a Dios que le dé la vista, como Bartimeo, ¿no? Dame la vista, ¿qué quieres? ¿Qué quieres tú, Bartimeo? ¿Qué quieres? Señor, vale, estoy aquí, ¿pero qué quieres? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta? Pero la pregunta era importante, porque no era tanto la pregunta importante, sino la respuesta era importante. Porque ¿qué dijo Bartimeo? ¡Que pueda ver! ¿Por qué lo dijo? Porque primero sabía que estaba ciego. Y 2, porque reconoció que el único que le podía dar la vista era el que tenía delante, que era Cristo. Y el Señor le dio la vista. Pues espiritualmente es exactamente lo mismo. Ahora el problema es cuando andamos ciegos y no reconocemos que estamos ciegos, y reconociendo que estamos ciegos, algo nos impide o nos autoimpide clamar a Dios y decirle: Señor, dame la vista. Orgullo, irresponsabilidad, demasiado amor a las cosas, no sé, cada uno tendrá lo suyo. Pero el Señor a los de la Odisea les está diciendo esto: porque no eres ni frío ni caliente, mereces que te vomite de mi boca. Es fuerte. En fin, es un ejemplo para nosotros, para no hacer lo que hacían ellos. Luego dice desnudo, en una ciudad como la Odisea, donde la industria de la lana era tan famosa, también el Señor le dice que espiritualmente está desnudo. Creyéndose bendecidos por Dios, vivían en un terrible engaño, alejados del Espíritu de Cristo. ¿Cuántos profesantes cristianos de hoy en día puede haber en similar condición? Uno se siente bien, se siente arropado, se siente vestido, se siente... y sin embargo está desnudo. Los demás ven su desnudez, espiritualmente hablando, se entiende, pero uno piensa que no. Qué terrible, ¿no? Qué humillante es eso, ¿verdad? Tanto en lo natural como en lo espiritual. Qué humillante es. Pero peor es cuando es Dios quien lo está viendo. Porque el único juicio que nos vale es el de Dios, no el de los demás. El de los demás recibimos las opiniones, los consejos, pero los juicios no. Pero de Dios sí, como Pablo dice, ¿no? Yo ni siquiera me juzgo a mí mismo, pero el Señor es quien me juzga. Yo no recibo vuestro juicio, le dijo a los corintios, pero es el Señor quien me juzga, ¿no? 1 Corintios 3. Así que lo que importa es lo que Dios dice, ¿no? Ahora, ¿tú te imaginas que estando desnudo delante del Señor, espiritualmente hablando, el Señor te dice que lo estás y tú ni siquiera te das por aludido? Eso es lo terrible. Por eso tenemos que orar mucho los unos por los otros, para que el Señor nos abra los ojos.
y para que no haya engaño, porque el engaño es lo que no permite que podamos reaccionar, porque el Espíritu de Cristo lo tenemos, pero tiene que estar avivado. Versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Si te das cuenta, el Señor les habla en términos que ellos podían entender muy bien, porque sabían lo que era el colirio, sabían lo que era el oro, sabían lo que era la lana, cosas que ellos estaban manejando, eran las industrias que ellos estaban manejando día a día, ¿verdad? Siempre el Señor nos va a hablar de manera que nosotros podamos entender. Muchos buscan que el Señor les hable como Dios hablaba, como el Señor hablaba a los antiguos, ¿no? Y creen que así es como más bíblico, ¿no? Como más bíblico. Pero es que el Señor hablaba con los antiguos de manera que ellos pudieran entender. Y lo mismo es con nosotros, en el tiempo que estamos viviendo, conforme a lo que nosotros sabemos manejar. Seguramente si un ángel del Señor se presentara y empezara a hablarnos, lo haría en términos de tecnología actual. Porque el Señor lo que quiere es que entendamos bien lo que Él nos quiere decir. No está tan interesado en la forma, está más interesado en el mensaje. Bueno, pues eso, el Señor le marca las pautas, ¿no? Para que pueda salir del pecado en el que estaba. Después de la reprensión manifiesta, el Señor le muestra el camino hacia la victoria. Le aconseja que compre de Él oro refinado en fuego para que se deje de ser pobre y miserable, también vestiduras blancas para que deje de estar desnudo, también colirio, esta vez espiritual, para que pueda ver la verdad. Veremos acerca de esto ahora en un momento, pero me interesa lo que dice aquí, que compre, tenemos que comprarle al Señor. Porque ¿eso qué significa? Tenemos algo que darle al Señor. Algunos dicen, por ahí van predicando, ¿no? ¿Ves? Al Señor hay que darle dinero. Porque hay que... No se trata de eso. Se trata de ofrecimiento. Porque la Biblia dice que Dios quiere que seamos sacrificios vivos. Eso es lo que significa, que seamos sacrificios vivos, ¿no? Eso es un precio que pagar. Eso es un precio que pagar. Porque el que compra tiene que pagar. Porque tú no compras y no das nada a cambio. En todo caso estarías pues tomando algo. O bien que te lo regalan, o bien porque está ahí y lo coges. Pero comprar significa que tienes que dar dinero, ¿no? En este caso. Nosotros no es que tengamos que dar dinero por el dinero, que a lo mejor sí, pero no es esa la cuestión. La cuestión de fondo es que nosotros tenemos lo que dice la Biblia, lo que acabo de decir, entregarnos como sacrificios vivos. Esta es la moneda nuestra, la moneda espiritual nuestra. Entonces, haciendo así, es decir, disponiéndonos delante del Señor, es como Dios puede actuar en nosotros. Porque si nosotros vamos con la exigencia delante de Dios, si vamos con una exigencia, con una actitud de exigencia, diciendo algo así como, sí, Señor, yo reconozco que necesito de ti todas estas cosas que hemos acabado de leer, ¿no? Pero yo no me voy a desprender de nada, es decir, no me voy a desprender de mi orgullo, no me voy a desprender de mi amor por las cosas, no me voy a desprender de todo aquello que yo sé que tú quieres que me desprenda, ¿no? Es decir, que quiero lo bueno tuyo, pero también quiero lo bueno mío, para mí. ¿No? No funciona así. Hay que desprenderse para poder recibir de Dios lo que Dios nos tiene que dar. Y esa es la acción de comprar, ¿no? Que de mí compres. Hay que entregar algo. Fíjate que lo que Dios nos pide que entreguemos no es otra cosa sino nuestro pecado, nuestra insignificancia, de hecho. Es así. Etcétera. Oro refinado. Comprarle del Señor oro refinado en fuego. El oro del que habla aquí el Señor en su obra es su obra en cada uno de nosotros, por lo tanto, para recibirlo deberemos ser dependientes de Él y no autosuficientes como aquellos. Oro refinado por el fuego de la prueba, eso nos hace realmente ricos. El oro suyo, lógicamente está hablando en términos espirituales. Vestiduras blancas también está hablando en términos espirituales, las cuales son símbolo de justicia y santidad de Cristo en cada uno de los creyentes y se reciben siempre por la fe,
Con ellas cubrimos nuestra desnudez, es decir, nuestra naturaleza caída y sus efectos, lo que somos sin Cristo. Claro, podemos vivir nuestra vida cristiana, nuestra carrera cristiana, de manera impropia o de manera propia de Dios, cumpliendo así lo que la palabra de Dios dice: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿no? Pero viviéndolo de verdad, no solamente en sentido de esa teoría y nada más. Vestiduras blancas. Colirio, pues ya dije antes que esta región era famosa por sus polvos de colirio, polvos frigios, con los cuales se fabricaban pues una pomada para las enfermedades oculares. Entonces el Señor está hablando en términos, como dije antes, que ellos podían entender. No se estaba refiriendo al colirio natural, sino a la acción del Espíritu Santo, limpiando toda conciencia cauterizada por el pecado y quebrantando toda dureza de corazón. Ese es el colirio de Dios. Claro, el Señor a lo mejor a nosotros no nos diría colirio, que necesitáis colirio. Nosotros diríamos: ¿colirio eso qué es? Un colibrí. No sabíamos muy bien lo que es, ¿no? Pero ellos sí lo entendían, porque manejaban el colirio todos los días de su vida, sabían lo que era. A lo mejor el Señor nos hablaría en otros términos, pero el mensaje sería el mismo. Sería el mismo. Necesitáis la acción del Espíritu Santo que limpie vuestros ojos y que santifique vuestros ojos, consecuentemente vuestra manera de entender la vida, para que sea una vida conforme a Cristo. Ese es el tema. No existe verdadera limpieza sin un verdadero arrepentimiento previo, sin realmente hacer las cosas delante de Dios en el temor de Dios. Versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Es interesante porque dice: yo reprendo a todos los que odio, no, a todos los que amo. Claro, aquí está hablando de hijos de Dios. Aquí no está hablando de personas que no conocen a Dios, que no tienen nada que ver con Dios, que son enemigos de Dios, que son hijos de Satanás. No, está hablando de ovejas de Cristo. Ese es el contexto. Por lo tanto, hay que entenderlo así. De otra manera estaríamos desvariando y no estaríamos entendiendo bien la palabra del Señor. Implícitamente el Señor les está diciendo que les amaba y emplea el verbo filó, que denota un afecto entrañable. El Señor emplea deliberadamente un verbo que entraña contenido emocional. El Señor les amaba de veras, con todo cariño, por eso les reprendía con severidad para que volvieran a ser a lo que un día fueron llamados. La reprensión del Señor siempre es motivada por el amor. Les exhorta a ser celosos de Dios, a tener fervor, pasión por el Señor. Debían dejar de ser amadores de sí mismos para que esto pudiera ser así. Curiosamente, el verbo griego cheleue, es decir, ser celoso, es de la misma raíz que el adjetivo cestos, que significa caliente. El Señor les exhorta a arder por Dios. Para llegar a arder para Dios debían arrepentirse, del griego metanoia, es decir, dar un cambio completo y empezar a pensar como Dios piensa. Aquí sí, el arrepentimiento tiene un factor importante en la voluntad humana, porque está tratando de cristianos. Y un cristiano debe obedecer a Dios cuando la reprensión le llega, como es este el caso, y decir: perdóname, Señor, de corazón, que lógicamente va a necesitar la gracia de Dios para hacer eso. Pues la tiene, implícitamente la gracia la tiene. Pero él tiene que dar ese paso. Y ahí está la diferencia entre cristianos que se arrepienten y cristianos que no se arrepienten, sino que siguen la vida endurecidos en su dureza, en sus pecados perdonados, porque si no entrarían en el cielo jamás, pero desagradando a Dios. Ahora, hay otro tipo de arrepentimiento que solo Dios produce, y eso hay que entenderlo bien, que es ese arrepentimiento dirigido a los impíos que Dios quiere salvar. Evidentemente un impío, un incrédulo, un impío, que hay una diferencia entre una cosa y otra. Un impío no se puede arrepentir porque no conoce a Dios. Es Dios quien produce el arrepentimiento, si quiere, para que esa persona pueda conocer a Dios y empezar su vida cristiana, como debe ser. Vemos dos tipos diferentes de arrepentimiento. Lo digo porque esto a veces causa un poco de confusión, porque se enseña, el arrepentimiento solo lo produce Dios, que es verdad, en un caso. En el otro caso no solo lo produce Dios y también es la acción del cristiano, que tiene que hacer su parte. Son las dos diferencias que hay.
Seguimos. Vamos a ver si vamos terminando. Versículo 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, algunos usan este versículo para dirigirse a los impíos en términos evangelísticos, sin embargo el sentido es hacia los creyentes. El Señor lo dirige aquí, lo dirige a los creyentes, aunque apáticos, como eran los de Laodicea, a aquellos que pudiera ver que estuvieran dispuestos a escuchar. Claro, en la mentalidad arminiana se usa este versículo. Y claro, con que lo que leemos es lo siguiente: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Entonces, claro, el entendimiento es, Dios llama a la puerta de los impíos, y si alguno quiere, te voy a decir una cosa, nadie va a querer. Porque aquí sí es el caso, o sería el caso, de que Dios tiene que producir ese arrepentimiento. Ahora, lo que aquí está escrito no va en esa dirección, no va dirigido a los impíos, va dirigido, como estamos viendo, a los creyentes que necesitan arrepentirse. Así que les estaba diciendo que Él está siempre dispuesto, esperando a la puerta y haciendo notar su presencia para llamar la atención de aquel que desea tener una relación estrecha con su Señor. Aquí la palabra nos habla de incrementar la comunión, la coinonía, la relación entre Él y nosotros y cada uno, porque de eso se trata, hermanos. Lo que Dios quiere de cada uno es que avivemos nuestra relación con Él, la personal, ¿se entiende? Porque está hablando de eso, está hablando en términos personales e individuales. Que Dios siempre está dispuesto, pero que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y no se trata aquí de una comunión, de una relación fruto o basada en una religiosidad, en algo preaprendido, como que se espera de cada uno que sea un buen cristiano, un buen evangélico, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Como algo así, un poco superficial, ¿no? Como que de guardar una forma delante de Dios, como de guardar un respeto. No, mira, Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios no quiere medias tintas. Dios quiere nuestro corazón entero. Dios quiere que sea algo genuino, que sea verdadero. Es verdad que solo Dios lo puede producir. Pero en la medida en que Dios lo va produciendo, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con Dios para que eso llegue a ser así del todo. Porque nunca llegará a ser así del todo si nosotros no hacemos nuestra parte. Y ahí es donde se juntan los dos tipos de santidad. La santidad que Dios da con nuestra santidad experimental, con la nuestra. Ahí es donde hay un punto de convergencia, justamente en el incremento de la relación con Él. No sé si me estoy explicando. Yo lo estoy entendiendo. Ahora no sé si me hago entender. Pero, es decir, que para que pueda haber una verdadera santidad experimental, verdadera, tiene que haber previamente una santidad posicional, que es la que Dios da por Cristo, ¿vale? Que eso es un regalo de Dios, un don de Dios. Y eso está claro, ¿verdad? Entonces, en ese punto de encuentro, en ese crossroads que se dice en inglés, ¿no? En ese punto de cruce de caminos, por decirlo así, es donde empezamos a crecer en una verdadera relación, una verdadera comunión con Dios, que no es algo religioso, preaprendido, que se espera de uno, sino que es real, que es genuino, que es auténtico. ¿Con qué lo podemos comparar eso? Pues con cualquier relación profunda entre iguales, ¿no? Marido y mujer, con los hijos, buenos amigos, los que son buenos amigos, amigos de verdad, ¿verdad? Hay una gran unión ahí, ¿verdad? Entre amigos verdaderos, ¿verdad? Eso se entiende bien también. Pues cuando es algo genuino, esto es un ejemplo, lo que estoy diciendo, es un ejemplo de lo que Dios espera hacer crecer en cada uno de nosotros respecto con Él. Ese tipo de relación. Lógicamente a otro nivel, claro. No es a nivel humano solamente, sino que va mucho más allá. Eso es. Y eso es lo que quiere decir cuando dice, he aquí yo llamo, si alguien abre su puerta yo entraré, estaré con él y él cenará conmigo y yo cenaré con él. A eso se está refiriendo la palabra. Eso es lo que los de la Odisea no tenían. Eran salvos, pero así como por fuego.
Y Dios no quería eso. El cenar juntos es una expresión de gran comunión interpersonal. Curiosamente, aquí el Señor está llamando a creyentes individuales a esta comunión tan especial. Con Él entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué es lo que dije antes? Dice Morgan, un comentarista, dice, el único remedio contra la tibieza es la readmisión del Cristo excluido. Porque muchos podemos, yo también me voy a meter ahí porque no voy a pretender ser ningún tipo de fariseo. Porque todos tenemos nuestras debilidades, como es lógico. Y también, porque de alguna manera también tenemos que ponernos todos a la par, ¿no? Podemos confesar ser cristianos, vivir como cristianos, actuar como cristianos, tener una moral cristiana. ¿Todo eso está mal? No, todo eso está bien. Pero es insuficiente. Es insuficiente. Porque en nuestros corazones, de alguna manera, podemos llegar a tener a Cristo excluido. Está excluido en nuestros corazones. Porque otras cosas están llenando nuestros corazones. Entonces, y eso produce tibieza. La única manera de destruir esa tibieza y arder para Cristo, de verdad, no en plan emocional, solamente pasajero, como una moda, ¿no? Que hoy se predica mucho eso de arder por Cristo, pero al final es algo emocional y nada más. No, sino algo auténtico, algo que tiene que ver con lo relacional, con la comunión, con la coinonía, algo que es de siempre y para siempre, que se va trabajando en ello, es admitir a ese Cristo en el corazón, a Cristo en el corazón y evidentemente ir sacando del corazón las cosas que son estorbo. Esa es la manera de que esa tibieza se vaya yendo y realmente podamos ser fuego para Él. Versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta promesa es impresionante. A aquel que tiene esa comunión con Cristo, Él le concederá que se siente en su trono con Él, así como al vencer el Padre le ha dado el sentarse en el suyo. Vamos a ver un poquito más esto. Vemos en 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Según esta declaración de Juan, vemos que el sistema de engaño y maldad que es controlado por Satanás a escala global, esto es el mundo, ¿vale? Pero por medio de Cristo y su provisión de salvación, el creyente es un vencedor invicto sobre este sistema invisible de maldad. Esta victoria aludida, que solo es patrimonio del verdadero creyente, deberá verse como una realidad testimonial auténtica cuando ese creyente lo es de veras, o lo sea de veras. De otro modo, solo será una simple teoría religiosa y poco más. Esa fe deberá ser real, viva, no solo teórica. El que es de Cristo vive venciendo y para vencer. Y lo he querido leer así textualmente, porque así textualmente he querido decirlo. Y así lo escribí. Y es verdad. Y hay momentos en la carrera cristiana en que quizás no estamos dando el do de pecho, si me permite la expresión, pero Dios quiere que nos arrepintamos y empecemos de nuevo en esa relación que Él quiere tener con nosotros, tal y como estamos viendo. Así que nos damos cuenta que el mensaje de la Odisea tiene que ver, mayormente, con una cuestión relacional, con comunión con Cristo. Interesante, interesante. Y ya para terminar, versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta promesa no es solo para los posibles vencedores de entre los de la Odisea, sino para todos aquellos que estemos dispuestos a oír, lo cual significa bíblicamente obedecer. El que oye es el que obedece. Si no se oye, no se puede obedecer. Para obedecer hay que oír, pero el oído lo da Dios. Así que tenemos la seguridad de que Dios nunca nos va a dejar, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Santidad experimental. Muy bien, Dios les bendiga.